Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo Facebook Live, uno de estos encuentros especiales que hacemos con nuestros amigos de Cerveza Alhambra, en esta ocasión con un invitado muy especial. Y cuando digo muy especial es mucho, pero muchísimo. Gracias. Leonardo Padura, muchísimas gracias por acompañarnos No, esta gracias a tarde. ustedes, Jesús, por la invitación. Y bueno, queremos decir primero y en primer lugar, ahora mismo está de forma virtual a través del sistema este de Facebook. A las 7 estaremos en la librería Picasso, en la calle Obispo Hurtado. Gente de Granada, gente de los alrededores, acérquense por allá porque vamos a tener allí luego una charla y Leonardo firmará sus libros, cosa Claro. que siempre es muy de agradecer, ¿no? Muchas gracias también a la editorial Tusquets, que nos ha apoyado mucho para conseguir hacer este pequeño encuentro. ¿Qué tal? ¿Cómo va ese cuerpo después de la Feria del Libro de Madrid? Mira, a mí me gusta mucho la Feria del Libro de Madrid. Me gusta porque es una feria en la que los autores no somos tan importantes. Los más importantes son los lectores. Ah. Va mucha gente, va gente de toda España, gente incluso de fuera de España, que viene en esos días a la feria y ese contacto tiene un tempo en el cual es posible, por ejemplo, hoy vamos a firmar en una librería, a lo mejor hay 50 personas que quieren y tienes que firmar con una cierta prisa, ahí tienes 2 horas, y en esas 2 horas hablas con la gente te cuenta, los cubanos te cuentan cuándo llegaron a Cuba, los españoles te cuentan la última vez que fueron a Cuba, y conversas con el lector y es bonito y te preguntan cosas. Me gusta mucho esa feria. Esta feria. Muy bien, pues hoy el libro que presentamos es La transparencia del tiempo, el más reciente de Leonardo, que es todo un viaje en el tiempo y una invitación a viajar en el tiempo. Pero antes de empezar con este viaje, dejadme que os presente el lugar y el espacio en el que estamos. También hay que darle las gracias a este hotel, el Hotel Maciá Cóndor, por acogernos y vamos a conocerlo un poquito mejor. El Hotel Maciá Cóndor forma parte de la cadena del grupo Maciá Hoteles, que tiene 8 hoteles en Andalucía. Somos pioneros en alojamiento de Granada, de ahí que tengamos 5 establecimientos en la ciudad, todos en el centro y en lugares perfectamente comunicados. El Hotel Maciá Cóndor es un hotel de 4 estrellas en el corazón de Granada, Avenida Constitución, una de las avenidas principales de la ciudad. Es un hotel de 103 habitaciones, es ideal para grupos, para trabajadores, para familias. Es muy práctico porque tenemos aparcamiento para acceder rápidamente al hotel, pero luego estamos dentro de esa zona fácil de llegada y accesibilidad. Tenemos una cafetería que da servicio a las 24 horas del hotel y unas habitaciones, sobre todo con terraza, balcón, que tienen unas vistas maravillosas. Y si algo es importante para Maciá Hoteles son las personas que nos visitan y lo que pretendemos es que su experiencia sea lo más agradable posible y que en cierto modo se lleven una expectativa cumplida. El Hotel Maciá. Bueno, hablaba que íbamos a hacer un viaje en el tiempo. ¿Qué os parece? Vamos a empezar por la parte final del viaje. Mario Conde está a punto de cumplir 60 años. ¿Cómo se encuentra Mario Conde en este momento suyo vital tan importante que tanto significa para hacer reflexión de dónde venimos y hacia dónde queremos ir? Mira, Mario Conde está como esos perros que empiezan a ponerse viejos, ¿no? Que ya tú lo ves que cojea de una pata, le pica la oreja demasiado. Está muy golpeado por la vida, por la historia, por su propia manera de vivir la vida, pero creo que más lúcido, porque aunque yo no creo que la vejez sea símbolo de sabiduría, creo que cuando nos ponemos viejos, al contrario, nos ponemos más brutos. Lo que tiene es la experiencia. Tiene la experiencia, esa experiencia de perro viejo la tiene, esos perros que andan por la calle y saben cuándo pueden cruzar y cuándo no pueden cruzar porque saben dónde está el peligro. Está un poco más escéptico, un poco más desencantado, más melancólico y todo esto tiene que ver con el momento en que vive y con la edad a la que ha llegado. Yo creo que a medida que pasa el tiempo y que vamos teniendo esta noción de que hemos vivido más de lo que nos queda por vivir, pues empezamos a hacer un poco de cuentas
Y esta es una novela en la que Conde saca muchas cuentas personales, de su grupo, de su generación, de su ciudad, de la época en que vive. La ciudad que nos presenta de repente nos lleva a unos barrios que nunca antes habían aparecido, yo creo que en la literatura cubana no habían aparecido. Yo creo que no. Y en la narrativa tuya tampoco, ¿no? Nos lleva a una ciudad en la que hay un momento en el que dice algo parecido a que esa investigación, ahora luego contamos qué es lo que está investigando, ¿no? Pero que la investigación que lleva Mario Conde en esta novela le acaba llegando a encontrar las pústulas, ¿no? Y la lepra de la ciudad, y lo lleva a descubrir barrios que ni siquiera Mario Conde sabía que existía, y se escandaliza, ¿no? Cuando ve esos barrios en los que vive lo que él llama los invisibles. Sí, a lo largo de mis novelas, Jesús, tú lo sabes, yo he recorrido toda La Habana con Mario Conde. Mario Conde es un personaje muy de La Habana. A mí a cada rato la gente me dice, oye, ¿y por qué no piensas en un Mario Conde en Miami, o en Puerto Rico, o en España? Digo, no, Mario Conde tiene que estar ahí, ese es su espacio. Y en esta novela recorre una parte muy dura de ese espacio, que son barrios que han ido surgiendo en la periferia de la ciudad en los últimos 25, 30 años, y que hoy en día son barrios bastante grandes, en los que viven sobre todo gente que han emigrado del oriente de la isla hacia La Habana, buscando una mejor oportunidad de vida. Gente que viven en condiciones muy precarias, en lo material, el entorno físico es muy impactante, algo que no existía en Cuba, algo que existió antes de la revolución, después afortunadamente desapareció. Siempre hubo gente que vivió mejor que otras, que vivían en mejores barrios. Yo vivo en un barrio de La Habana que es un barrio absolutamente normal, donde hay casas que son muy precarias, pero vivir en un barrio precario, todo el barrio precario, eso no existía. Y Conde baja en esta novela a ese submundo donde viven estos personajes que yo llamo, estas personas que yo llamo los invisibles. Los invisibles. Porque realmente de ellos esto no se habla, de la situación de ellos no se habla, muy poco. Algún que otro artista se ha preocupado por ellos, algún que otro sociólogo se ha preocupado por ellos, pero hay un crecimiento de estos territorios realmente preocupante en La Habana. Y tenemos también a un Mario Conde que reflexiona sobre la amistad. A mí también me parece esta novela un maravilloso canto a la amistad, precisamente porque hay momentos en los que Mario duda de si es buen amigo, ¿no? Sí. Y va buscando por ahí confirmaciones de que quizás no sea tan mal amigo como él en algunos momentos piensa, ¿verdad? Sí. No, porque es que, mira, Mario Conde es tan obsesivo que él quiere un poco arreglar el mundo, todo lo que pueda, pero sobre todo, sabiendo que es incapaz de arreglar su propio mundo, trata de arreglar otros mundos. Y él sabe que su mundo se derrumbaría si no tuviera sus amigos. Los amigos para él, incluso a nivel dramático en las novelas, ese grupo de amigos conforma una entidad de una visión del mundo, de un momento histórico, de un grupo generacional que es muy importante. Y Mario Conde constantemente le está exigiendo a estos amigos que sean como él quiere que sean, como él necesita que sean. Y hay en esta historia un momento en que él siente que ese mundo puede empezar a resquebrajarse, pues uno de esos amigos tiene la posibilidad, todavía ni siquiera la realidad, de viajar fuera de Cuba, y la idea de que no sabe si va a regresar o no. Este es un drama de mi generación, un drama de mi generación, que mucha gente ha salido, no ha regresado, han tratado de hacer su vida en otros lugares, y eso para Conde significa una verdadera tragedia, Por lo tanto, él tratando de defender esa coherencia que lo sostiene, pues a veces peca de egoísta y se siente que se excede. Y sus propios amigos lo critican por hacer eso, porque, oye, Tamara le dice, si tú pides tu libertad, ¿cómo le vas a negar la libertad al otro?
Eso es un egoísmo tuyo. Y él, bueno, reflexiona sobre eso, pero no puede evitarlo. No puede evitar sentir que si pierde algo de ese universo tan compacto que ha creado. En la novela anterior, Herejes, yo utilizo una especie de imagen para hablar de ese mundo de Mario Conde, y es que él y sus amigos han levantado como una empalizada para evitar la entrada de las invasiones bárbaras. Dentro de esa empalizada se revuelcan en su nostalgia, en sus recuerdos del pasado, oyen siempre la misma música. El hecho de que siempre se oiga Proud Mary de Creedence no es una... es decir, tiene toda una simbología, y es este tiempo que ellos han querido atrapar y han querido detener, y que es muy significativo en una novela donde se habla precisamente de lo que significa el paso del tiempo. Paso del tiempo. Vamos a ir un momentito hacia adelante, porque yo creo que este tema es muy interesante, que es el tema del exilio, el tema de la diáspora, ¿no? Sé que no estás escribiendo otra novela de Mario Conde ahora mismo, pero sí estás ya trabajando en una idea que pueda tener que ver con ese tema, ¿verdad? Con el tema de esa salida. Mira, yo creo que los escritores tenemos varias obsesiones que nos persiguen, y las novelas son como variaciones de estas obsesiones. Y para mí, la pertenencia, el hecho de pertenecer a una cultura, pertenecer a una determinada sociedad, a una ciudad, es un elemento que es muy fuerte en mis propias obsesiones. Y por eso estoy madurando esa idea de escribir una novela sobre la diáspora cubana, especialmente de mi generación. Hubo una gran diáspora en Cuba a principios de la Revolución, muy marcada por acontecimientos de carácter político y de carácter económico, y a partir de los 90, cuando comienza esta crisis que hemos vivido todos estos años, pues es una diáspora por agotamiento, en la que, por supuesto, aparecen o pueden aparecer decisiones de carácter político, de carácter social, de carácter personal, en fin, pero el hecho es que se ha producido esa diáspora. Yo cuando viajo a Miami o vengo a Madrid, voy a ciudades donde hay una cierta concentración de cubanos, trato de ver a esos amigos, siempre mantengo la relación con ellos, y el hecho de saber de que están haciendo su vida, pero que su vida ya no es la misma que era cuando estábamos todos juntos, es algo que siempre me conmueve. Y quiero hablar sobre eso. Estoy tratando de pensar historias que sean muy fuertes, personales, con mucha conexión entre unos personajes y otros que están en Cuba o fuera de Cuba, pero voy a tratar, y estoy investigando, estoy leyendo sobre eso, de expresar razones, y sobre todo de expresar algo que creo que es muy importante, y es cómo muchos de estos cubanos que salen de Cuba tratan de mantener un pie en Cuba. Espiritual, sentimental, culturalmente, tratan de mantener un pie en Cuba. Incluso algunos de los que dicen que no quieren saber más de Cuba. Y eso es un fenómeno que es muy bonito y tiene mucho que ver con la fuerza de la identidad cubana. Vamos a volver a esta parte de la transparencia del tiempo, que es ese viaje, que en este caso es literal, ¿no? Hay una parte de la novela que va transcurriendo en diferentes partes de la historia, además de una manera muy original, porque siempre están protagonizadas por distintos personajes, pero que se llaman igual, ¿no? Ahora nos explicas cómo va. El primer salto hacia atrás en el tiempo nos lleva a una época trágica en la historia de España, como fue la guerra civil y el exilio. Y a partir de ahí va retrocediendo. Y lo hace, os decía antes que ahora íbamos a contar qué caso investiga Mario Conde. Mario Conde está buscando una virgen negra, una talla de una virgen negra que, por hacer del destino, pues a un amigo suyo, del que luego hablaremos, se le ha perdido o se la han perdido, ¿no? Está buscando esa virgen, que aparentemente es una virgen de regla,
y a través de esa talla, a través de la historia de esa talla, vamos yendo hacia distintas épocas del pasado. ¿Qué te permite? ¿Por qué quieres hacer este viaje en la historia hacia atrás? ¿Por qué te detienes en los puntos en los que te detienes? ¿Y qué significado tan importante tiene esta Virgen Negra? Mira, cuando Flaubert publicó Madame Bovary, Flaubert y Madame Bovary, imagínate tú, los críticos franceses de la época la emprendieron con él. Le decían que había escogido un personaje que no era ejemplar y que daba una visión lamentable del comportamiento humano. Y tratando de defenderse, de buscar una razón, Flaubert, el pobre, dijo, yo solo quería llegar al alma de las cosas. Cuando yo me encontré esa frase, dije, este hombre ha hablado por todos nosotros, ha hablado por todos los escritores. Los escritores tratamos de llegar al alma de las cosas. Y en este viaje a través de la historia, trato de llegar al alma de las cosas a través de las repeticiones, los ciclos, las permanencias de determinados conflictos de la condición humana. El hombre, desde que tiene conciencia histórica y conciencia social, pues ha vivido conflictos que se parecen mucho. Las condiciones epocales, históricas, cambian, pero por eso todavía hoy vemos teatro griego y nos parece que puede estar hablando de nosotros. Y hay muchas adaptaciones de obras del teatro griego en las que se ubican a los personajes en un contexto contemporáneo. Un contexto contemporáneo. Por ejemplo, también ha pasado con parte del teatro de Lorca. Se cambia determinadas características del contexto, pero los dramas siguen siendo los mismos. Y es lo que yo traté de expresar con eso. Hay un hombre que viaja en el tiempo, que es uno y es varios, pero es sobre todo el hombre en esa relación con la historia, una historia que con sus convulsiones, con sus momentos de tensión, que generalmente suelen ser dramáticos, y por eso escogí aquí fundamentalmente épocas en las que se producían revulsiones sociales muy fuertes, pues se manifiesta esta esencia de la condición humana a través del tiempo. Creo que ustedes en España lo conocen. Bueno, este viaje hacia el pasado empieza nada más y nada menos que con la Guerra Civil Española, pero después hay un salto a lo que se llamó la Guerra Civil Catalana del siglo XV, y así sigue transcurriendo el tiempo. Y ocurren cosas que más o menos son las mismas. Y hay un elemento que a mí me parece importante, y es que, y discúlpame que diga esta palabra, pero creo que es la que mejor lo expresa, los jodidos siempre son los jodidos. Ajá. Y los beneficiados siempre son los beneficiados. Ajá. A través de toda la historia, a través del tiempo. Y ahí se va. Y este es un jodido. Un jodido además que lo pasa muy jodido. Tiene mucha fuerza toda la parte telúrica de esa, que sea una talla de madera, le da la fuerza de ese objeto que tiene mucho que ver con el árbol, con naturaleza y con esa fuerza del mundo. Solo hay un mundo, ¿no? Y va continuamente girando y cada vez más rápido. Sí, a ver, en la novela, al principio, cuando a Conde le encargan que busque a esta talla de una Virgen Negra, le dan una información trucada. Y es que en Cuba cualquier imagen de una Virgen Negra se asocia con la Virgen de Regla, que es una Virgen andaluza que tiene aquí en Chipiona su santuario. En La Habana, en un barrio que se llama Regla, que está junto a la bahía de La Habana, tiene su ermita, y es una virgen que es muy milagrera. La gente tiene mucha fe en ella, pero no solamente en la Virgen, sino en la transmutación de esa Virgen en uno de esos orichas, que es como se llaman, unas deidades africanas que tienen en Cuba un arraigo muy fuerte.
Entonces, toda esa simbología está presente desde el principio, pero luego hay una vuelta de tuerca y caemos en la verdadera talla que se está buscando. Esta es una talla de origen medieval, de estas vírgenes negras que hay en España. Fundamentalmente la mayor concentración estuvo en el norte de España, sobre todo en Cataluña y en el País Vasco, porque están relacionadas con el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, como tú sabes, es un camino de la búsqueda, es un camino de la cultura, es un camino hacia otro mundo. Y esta Virgen acompañó al hombre en esa búsqueda. La mayoría de ellas provienen del norte de África, en una época en la que Europa no tenía el desarrollo cultural que con la ruptura medieval se mantuvo en el norte de África, y vienen de lo que conocemos hoy como Tierra Santa, o en aquella época ya se conocía como Tierra Santa. Y a través de ella se representa esa necesidad del hombre de creer en algo. Ese hecho de que a veces a través de un símbolo encontramos una identidad, encontramos una fuerza, y esto se ha repetido a lo largo de la historia, con muchísimas cosas que de alguna forma nos identifican con lo que somos y con la historia que tenemos y con los propios anhelos del hombre a lo largo de toda su existencia como ser civilizado. Esto de ser civilizado, últimamente podemos ponerlo en duda. No creo que seamos tan civilizados como nos creemos que somos. Creemos, entre comillas. Bueno, por no seguir insistiendo en este tema, que luego sí te quiero preguntar por ese otro personaje de un caminante con el que se va encontrando Conde a lo largo del tiempo, y que creo que tiene mucho que ver con esto. Vamos a hablar del personaje que le encarga a Conde la búsqueda de esta Virgen. Se llama Bobby, es un antiguo amigo, compañero de estudio, amigo de Conde, y de hecho le convence para que empiece la búsqueda de esta Virgen, apelando un poco a lo sentimental, ¿no? A los amigos que fuimos y demás. Claro, a Conde le sorprende porque Bobby era textualmente lo que él llama un come mierda, ¿no? Y sin embargo ahora se lo encuentra convertido en un tipo cool, ¿no? Muy moderno, con mucho dinero. Con dinero. Con dinero. Y Bobby ha salido del armario. ¿Cómo ha cambiado la situación de la concepción de la homosexualidad y cómo lo representa a través de un personaje tan interesante como Bobby, que está lleno de aristas y que cada vez que aparece le da un vuelco a la historia? Sí, sí. Bobby en un momento determinado fue víctima de toda una serie de prejuicios históricos y prejuicios contemporáneos contra la homosexualidad, que en Cuba se llegó a estigmatizar el hecho de ser homosexual como una actitud no revolucionaria. Es decir, no era un joven o una persona revolucionariamente confiable, alguien que fuera homosexual, como si las preferencias sexuales de las personas decidieran sus comportamientos. Y él sufrió eso. Fue un hombre muy reprimido. En un momento determinado se revela su homosexualidad, sufre un castigo por ser homosexual, y después la historia en Cuba cambia, evoluciona afortunadamente, y deja de ser un problema político el hecho de ser homosexual. Queda todavía ese rezago cultural, ético que tienen algunas familias, pero ya no es un problema social. Y Bobby, que declara su homosexualidad, que la vive, que la disfruta, además ha tenido una suerte en la vida, y es que ha podido entrar en determinadas maneras de lo que al principio fueron estrategias de supervivencia que se van convirtiendo en negocios. En este caso es la compra y venta de obras de arte. Jesús, los años 90 en Cuba fueron una década tan dura, tan dramática, tan tremenda, que marcó y nos ha marcado todavía hoy la vida cubana. En esos años, que son los años en los que Conde cambia de profesión y se hace comprador y vendedor de libros viejos, lo puede hacer precisamente porque
esa situación económica que se vivió en Cuba y que permitió que aparecieran traficantes de obra de arte o vendedores y compradores de libros de segunda mano, fue un momento en el que la gente buscó todas las formas posibles para sobrevivir y para tener esto, a veces para tener comida, Y hubo gentes que lo asumieron y participaron de eso como también una forma de supervivencia, pero también hubo los más inteligentes, los más pillos, que siempre existen, que se aprovecharon de eso. Y Bobby entra en esa categoría. Y de esa manera yo quiero un poco desdramatizar la homosexualidad de Bobby, a diferencia de lo que ocurrió en una novela mía anterior, que se llama Máscaras, donde hay un dramaturgo homosexual que sufrió muy fuerte esas incomprensiones, esas represiones incluso. ¿Recuerdas? Mira, es que es tremendo. Te voy a decir dos nombres, Virgilio Piñera y José Lezama Lima. Te estoy hablando de dos de los grandes escritores cubanos del siglo XX. Por ser homosexuales, los dos murieron en el ostracismo, murieron siendo no personas. En Cuba, en el año 76 y 78 respectivamente, murieron Lezama y Virgilio Piñera. Y esa es una cuenta que todavía es lacerante en Cuba. Pero hoy, como te digo, afortunadamente la gente puede practicar sus preferencias sexuales. Hay desfiles del orgullo gay en Cuba, hay una asociación que dirige precisamente la hija de Raúl Castro, que de alguna manera los protege, trata de encontrarle espacios, de evitar las manifestaciones de homofobia, pero es un proceso complicado, porque tiene que ver no solamente con decisiones políticas, sino también con valores culturales muy acendrados en la sociedad cubana. Hablábamos antes de esos personajes, los invisibles, que viven en un infierno que prácticamente resulta difícilmente concebible, ¿no? Y ahora, a través del personaje de Bobby, vamos a hablar de esa otra parte, que son esos pillos que se han salido del sistema, pero que se han salido por otro lado, ¿no? Y que están viviendo muy bien a costa de sacar fuera de Cuba gran parte del legado artístico que existe. Es que no terminé esa reflexión, y es importante que tú me lo digas. Mira, tú leíste una novela mía que se llama La neblina del ayer, en la que yo hablo de la gran bibliografía cubana del siglo XIX y principios del siglo XX que salió de Cuba de esa manera. La gente necesitaba vivir y fue vendiendo sus libros, sus objetos artísticos, obras de arte, y hubo gente que se aprovechó de eso. Y ha sido un desangramiento cultural muy lamentable, porque no tiene retroceso, que salga de una biblioteca cubana un libro de esa bibliografía del siglo XIX significa una pérdida que no se recupera. Y obras de arte, en fin. Y sobre eso, esas pérdidas culturales, yo siempre tengo una gran preocupación, porque creo que, y yo no soy coleccionista de arte, esto me da lo mismo tener una edición de 1860 que una de 1960. A mí lo que me importa es lo que dice, ¿no? Lo que dice el contenido, sí, y puedo tener una reproducción de un cuadro y no el cuadro original, porque tampoco compro cuadros, ni mucho menos. Pero sé que para un país es importante. Y esas pérdidas, hace un tiempo, y eso lo menciono así un momentico en el libro, de los fondos del Museo Nacional de Bellas Artes, se robaron piezas, salieron de Cuba, Yo tengo que hablar de La neblina del ayer, porque yo se lo decía antes fuera de cámara, fuera de foco. Yo fue la primera novela tuya que leí, y el momento en el que yo a Mario Conde ya lo conocí, cuando había dejado la policía y se había convertido en librero de Lance, en librero de fortuna, y el momento en el que entra en aquella casa y descubre una biblioteca entera. La fuerza con la que tú escribes lo que Mario Conde sintió en ese momento, a mí es que me dio palpitaciones, ¿no? Es decir, los que somos biblioadictos, digamos, es un momento absolutamente maravilloso, y aprovechar ahí para hacer un repaso
Que cualquiera que lea el libro, al margen de, pues un libro que transcurre en 3 espacios temporales, antes de la Revolución, justo después de la Revolución, y lo que era en aquel momento la Habana contemporánea, ¿no? A través de una cantante maravillosa, Violeta del Río era, ¿no? Y claro, y sirve como repaso a, digamos, lo que hay que leer para conocer cuál es la literatura cubana, ¿no? No es que te quiera preguntar nada, no podía dejar de mencionarlo. No, pero es muy bonito que recuerdes eso, porque esa es una novela en la cual yo hablo de 2 elementos culturales cubanos que son muy importantes. Y es esa cultura del siglo XIX cubano. Hubo en Cuba una gran burguesía azucarera en el siglo XIX, se le ha dado en llamar la sacarocracia, que tuvo 2 caras, Tuvo una cara absolutamente pragmática y cínica, que fue la que impidió que en el momento de las revoluciones independentistas latinoamericanas, Cuba se sumara a la independencia, porque sabían que iban a perder toda su riqueza. Pero también fue una burguesía que generó cultura, a través de personajes muy diversos, muy complejos, como un señor llamado Domingo del Monte, que tiene que ver con el origen de la novela cubana. Para cosas tan importantes fueron esta gente inteligente. Y esa gran bibliografía del siglo XIX es uno de los orgullos que tenemos. Recuerda que Cuba es una islita pequeñita, es una islita que está ahí en el medio del Mar Caribe. En ese momento del siglo XIX llegó a ser el territorio más rico de España, porque pertenecía a España, era colonia española. Incluso hay historiadores que no aceptan es decir, revisan la relación colonial entre Cuba y España, porque económicamente era la zona más poderosa de lo que quedaba del Imperio Español. Eso por un lado, esa cultura del siglo XIX, que sobre todo tiene que ver con los libros y con escritores tan importantes como José María Heredia, José Martí, Julián del Casal, 2 de los grandes modernistas. Y por el otro lado, un género musical que surge en el siglo XIX. Hoy estaba viendo en un periódico que hay un foro porque Diego El Cigala va a hablar de los 15 años de su disco Lágrimas Negras. Lágrimas Negras está llena ¿de qué? De boleros. El bolero cubano que se funda, se crea en el siglo XIX y que recorre todo el siglo XX hasta hoy, hasta el siglo XXI, es una de las grandes aportaciones culturales cubanas al mundo, con esa capacidad además que tiene de fundirse con otras tradiciones. Y ahí está, como ejemplo, un disco como Lágrimas Negras del Cigala. Del Cigala con Bebo Valdés. Yo me acuerdo que hubo viejo una maestro que decía de las 10 cosas mejores que le han pasado al mundo, y una era ese disco, ¿no? Ese disco fue... Ese disco es una cosa... Es una cosa prodigiosa y encajó en un momento que, bueno, yo lo adoro, ¿no? Y tengo la versión en DVD, en conciertos que grabaron y demás, absolutamente maravilloso. Ya no te vamos a entretener mucho más, un par de preguntitas más. Me gustaba mucho, cuando he leído de tu vida y demás, que decías que hubo una época, empezaste escribiendo novelas, luego decías, ya no escribí novelas, pero hacías periodismo, un periodismo que mezclaba lo cultural con lo histórico. A la vista de tus novelas posteriores está claro que ahí estabas trabajando, ahí estabas forjándote como el novelista que luego salía, en el que lo consigues mezclar todo en el mejor sentido de la palabra. La cultura, la historia, con la, digamos, crítica social y el realismo que nos permite la novela negra. Sí, yo escribí mi primera novela y mi primer libro de relatos en una etapa que trabajaba en una revista cultural. Después trabajé en un periódico durante 6 años y me especialicé en hacer un tipo de investigación periodística en la que iba a la historia en búsqueda de personajes, coyunturas,
personajes, sobre todo personajes que de alguna manera revelaran la esencia de lo cubano. Y para mí fue muy importante, primero porque aprendí la historia no oficial cubana, estudié la historia no oficial cubana y además me dio una serie de métodos de investigación que he practicado después en mi literatura. Yo creo que yo siempre tuve la conciencia de lo histórico y de alguna manera, yo no sé cómo explicar esto, si existen las predestinaciones o uno construye su propio camino o el camino lo encuentra uno. Es que antes yo había hecho mi tesis de grado para licenciarme en la Universidad de La Habana y me fui al siglo XVI y XVII con el Inca Garcilaso de la Vega, el primer escritor que tiene el conflicto de pertenecer a una cultura nueva, que es la cultura hispanoamericana. Y a través del personaje del Inca Garcilaso fui a los orígenes. Y después he seguido haciendo esos viajes a los orígenes. Estudio a Alejo Carpentier y todo este fenómeno de lo real maravilloso americano, el surgimiento de esta conciencia de un mundo nuevo que se crea en América. He estudiado el béisbol, he estudiado la música, estudié a José María Heredia y siempre estoy como buscando los orígenes y es que yo siento que, y esto lo mencionamos en algún momento ya de la conversación, esa necesidad de pertenecer a algo para mí es muy importante. Yo necesito pertenecer a algo. Dos más de actualidad y terminamos. Una, el Premio Princesa de Asturias, viene justo de hace unos días de estar en Oviedo. Se le ha dado el premio a una escritora maravillosa, Fred Vargas, una escritora maravillosa de género negro. Hace un par de años se le dio también a John Banville, Benjamin Black, y hace otros 2 años a ti, ¿no? ¿Cómo está cambiando la concepción del género negro, el género policíaco, que muchas veces ha sido marginal en este gran mundo de la gran literatura, ¿no? Mira, hay toda una serie de fenómenos de carácter literario y de carácter extraliterario que han tenido que ver con esto. Yo creo que en estos momentos ninguna ciudad que se respete deja de tener un festival de novela negra. Esto sí, porque, a ver, hay algo que es muy importante. La novela negra tiene lectores, En un mundo en el que cada vez se lee menos, preservar esa relación con los lectores y hacer acciones culturales, sociales, que estén encaminadas a preservar, a alimentar a esos lectores, creo que es importante. Y la novela policíaca o novela negra o novela de intriga, de enigma, como se le quiera llamar, en este caso la denominación no es importante. Yo creo que tiene esa virtud, que establece una relación con los lectores. Pero si además es una novela que cada vez más tiene conciencia de su valor artístico, de su capacidad estética, porque yo siempre digo que es una modalidad narrativa súper generosa. Puedes escribir una tontería si eres un tonto, pero puedes escribir una buena novela, si eres un escritor. Y yo creo que un poco hay que verlo de esa manera. Puede ser novela policial, pero tiene que ser entre todo novela. Y tiene además una relación muy activa con el lector. Y hay algo que creo que es muy importante, y es que en general, salvo algún que otro recalcitrante, la academia nos ha aceptado como cronistas de nuestras sociedades en los tiempos modernos. Es indiscutible, y puedo citar varios nombres, no lo voy a citar porque seguramente se me van a olvidar algunos, de que en muchos países, en los países iberoamericanos, por supuesto, pero y en Europa también, en Estados Unidos, la novela negra ha sido de alguna manera parte de la crónica de la vida contemporánea de nuestras sociedades. Yo creo que ahí es justo y bonito que tengamos un recuerdo para nuestro querido Justo Vasco,
un maravilloso escritor, uno de los impulsores junto con Paco Ignacio Taibo II de esa Semana Negra que tanto nos ha dado y de la que nosotros como festival en Granada somos herederos directos, ¿no? Yo creo que la Semana Negra fue decisiva en el impulso de la novela negra en lengua española. La novela negra que existía en lengua española hasta los años 70, excepto 2 o 3 nombres, era una novela de carácter paródico, más bien, ¿no? Y un poco había como ahí una mirada irónica con respecto al género. Ya a partir de los años 70 empiezan a aparecer nombres que van cambiando ese rumbo. Y la Semana Negra le dio un impulso tremendo. Pero fíjate un elemento que creo que es muy importante. Alrededor de esos años, finales de los años 80, principios de los 90, existían muchas colecciones de novela negra aquí en España. Hoy prácticamente no existen colecciones de novela negra, pero se siguen publicando novelas negras. ¿Pero dónde se publican? En las colecciones de literatura. En los sellos editoriales. Es decir, que no se ha roto ese margen y ha entrado en el espacio que le corresponde, que es en el espacio de la literatura. Y la última ya y terminamos, te quería preguntar por la adaptación tanto a cine como a televisión de las 4 primeras novelas de la serie de la tetralogía de La Habana, ¿no? Yo te comentaba antes, también comentaba fuera de foco, que cuando somos lectores de un personaje nos cuesta mucho trabajo aceptar al actor que lo protagoniza, ¿no? Sin embargo, yo creo que en el caso de Jorge encajó perfectamente, y de hecho, además, como te comentábamos, que le ha llegado en el momento justo de edad en el que nos creemos cómo podía ser ese Mario Conde puesto con ojos y con voz al margen del que nosotros no habíamos imaginado. Yo estoy muy satisfecho con lo que ocurrió con esta serie. Se hizo con recursos mínimos, los costes de producción estaban muy ajustados, se rodó en muy poco tiempo, pero yo creo que el director Félix Vizcarret supo encontrar desde el punto de vista cinematográfico, desde el punto de vista visual, la expresión que primero yo desde las novelas y después mi esposa Lucía y yo desde los guiones tratamos de hacer. Seguramente en algún momento habrá otra serie sobre el personaje de Mario Conde en el que podrán pasar muchas cosas, pero yo creo que aquí haber empezado de esta forma, tratando de preservar la esencia del personaje y el espíritu de las novelas, fue muy importante. Se identifica una Habana, se identifica una época, se identifica unos personajes y te digo, el papel de Félix Vizcarret fue decisivo, pero tengo que reconocer que Jorge Perugorría, Pichi como le decimos todos en Cuba, fue fundamental en esto. Fueron rodajes muy intensos. Él está prácticamente todos los días, tenía que rodar. Esto se entregó plenamente al trabajo del rodaje y desde el hecho mismo de que él está hablando de conflictos que son propios de su generación, conflictos que él ha vivido, conflictos que conoce, que los tiene, los lleva bajo la piel, como dice la canción. Lo hizo poder encarnar a este personaje de la mejor manera. Y yo felicito a Jorge Perugorría por su encarnación de Mario Conde y a Félix Vizcarret por la dirección y esa visión de La Habana que sin ser caótica da el estado de una ciudad que tiene el encanto, el triste encanto de la decadencia. El triste encanto de la decadencia. Bueno, yo creo que mejores palabras que estas imposibles para terminar. Os decía, a las 7, dentro de un ratito, estamos en la librería Picasso. Ahí estará Leonardo haciendo esto, que mientras vamos cerrando, pues yo le voy a pedir que haga, que es dedicarme mi libro. Muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que lo hayáis pasado bien, que hayáis aprendido mucho. Y bueno, pues nos seguimos viendo por ahí, en los bares y en estos Facebook Live. Muchas gracias.